Vamos a analizar este tema. En la línea de Mega Noticias tenemos al periodista Pepe Reveles. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido, Pepe. Muy buenas tardes, a tus órdenes. Un gusto tenerte con nosotros. Tiene 3 cargos por narcotráfico y 1 por lavado de dinero. ¿Qué siguen estos casos? Bueno, es difícil que pueda obtener, quizá la quiera solicitar la libertad bajo fianza para seguir el juicio en libertad, pero yo dudo que vaya a ocurrir. Más o menos le van a dar el mismo tratamiento que a Genaro García Luna, que se lo han negado en 2 ocasiones, aún ofreciendo una garantía de $2 millones. No lo dejaron estar en libertad porque temen que puede evadirse de la justicia. Claro. Y como es un funcionario muy importante, ellos dicen que tienen conexiones, tienen amigos que les pueden ayudar a evadir esta persecución. Entonces, yo así lo veo. No sé si él ya respondió a algo al principio, porque no lo escucharon, porque se va a declarar no culpable seguramente de entrada. De hecho, tenemos información desde Los Ángeles que precisamente había pedido esta libertad bajo fianza, se la han negado. Los argumentos es precisamente el nivel de contactos que puede tener, y me llama la atención este reporte de relaciones con exfuncionarios del gobierno mexicano e integrantes de esta célula del narcotráfico que podrían ayudarlo a evadir la ley, a evadir la justicia. ¿De qué nivel y quiénes podrían estar en esta red, tanto de exfuncionarios del gobierno mexicano como del cártel? Bueno, lo que pasa es que son como especie de protocolos que ellos siguen y dan por hecho que como fueron secretarios de Estado, tienen ese nivel de relación tanto en México como en Estados Unidos. Y es más bien una medida de prevención para que no les vaya a ocurrir que se les vaya un preso, pues un procesado. No creo que estén pensando en nombres específicos, pero sí hay personajes de la DEA que también tienen relación con los grupos criminales, y si la acusación es tener esa relación, haber practicado junto con ellos este trasiego de drogas, pues tendría alguna relación con capos que operen en Estados Unidos. Es lo único que se me ocurre a mí, pero era previsible, ¿eh? Yo no sabía lo que me estabas diciendo y es exactamente lo que pasó. Ahora, me gustaría que me ayudara a contextualizar a todo el auditorio sobre el H2, la operación que tenía en Nayarit, en Sinaloa, Juan Francisco Sánchez. ¿Quién es quién en esta operación? Bueno, el H2 pertenecía a un grupo primero de los Beltrán Leiva y después medio se escindieron, se dividieron, y es el que es abatido en 2017, a principios de 2017, en un operativo donde participaron helicópteros de la Marina y que dispararon desde el aire y mataron a 7 personas en una casa en Tepic. Pero eran muy poderosos, eran los que estaban abriendo esta plaza, pues sobre todo al grupo de los Beltrán Leiva, los derivados de Beltrán Leiva. Entonces, porque lo están mencionando en el juicio, ¿verdad? Sí. Sí, es eso. Y en esa época todavía estaba el fiscal Edgar Beitia, que, como todo el mundo sabe, está en Estados Unidos, en donde fue capturado. Es posible que haya hablado Edgar Beitia y que esté responsabilizando de alguna manera al general Salvador Cienfuegos, porque de otra manera nos explica por qué aluden a un episodio que en México no fue tan escandaloso. Sí, en su momento llamó la atención ver los disparos de noche desde el aire, las ráfagas sobre el edificio, ¿no? Pero que salga en Estados Unidos es raro. Y en esta radiografía que pudiéramos hacer de la operación de los cárteles del narcotráfico en territorio mexicano, el H2, los Beltrán Leiva, eran al cártel opuesto, le detentaban el poder de las plazas a el cártel de Sinaloa, ¿o cómo era esta configuración? ¿Quién con quién? Bueno, ahí en esa zona de Nayarit sí le disputaban el territorio.
Sí. No era un territorio que dominara totalmente el cártel de Sinaloa, sino gente que se había escindido de ellos. Tengo entendido que al general Salvador Cienfuegos le están siguiendo la pista desde hace mucho tiempo en esta operación Padrino, y él habría tenido una relación bastante cercana con los Beltrán Leiva, pero eso fue antes de que se dividieran del cártel de Sinaloa. Cuando estamos hablando de Nayarit, ya están divididos los dos cárteles. Entonces, aparentemente, de lo que lo está involucrando en estar de parte de la fracción de los Beltrán Leiva. Claro, y entonces... Por tanto, en contra de Sinaloa. Sí, y entonces... Separado de... Y entonces, ¿cómo operaban los funcionarios mexicanos? Porque Genaro García Luna está investigado por la protección, por las facilidades que presuntamente le otorgaba al cártel de Sinaloa, y en este caso estamos hablando de los Beltrán Leiva, también con un exsecretario del más alto nivel del gobierno mexicano. Son de dos sexenios diferentes, hay que acordarse. Sí. Genaro García Luna sirvió a Felipe Calderón y sirvió también a Vicente Fox, en los dos regímenes panistas. Pero el general Salvador Cienfuegos estuvo como titular de la Defensa Nacional todo el sexenio de Enrique Peña Nieto, y por tanto el movimiento, las decisiones, las pulverizaciones, las divisiones entre los cárteles van variando según los años, pero si había una lealtad desde el principio con los Beltrán Leiva, pues con ellos seguía en Nayarit Salvador Cienfuegos, si esa es la acusación. Y entonces, ¿hacia dónde apuntan las líneas de investigación en el caso del exsecretario de Defensa? ¿Hacia dónde nos puede llevar, tanto para atrás, porque decía precisamente, ¿no?, la operación que tenía en la administración de Vicente Fox con Vicente Calderón, como hacia adelante con Peña Nieto o incluso en el propio gobierno actual? Sí, lo que ocurre es que el general Salvador Cienfuegos no nada más fue secretario de la Defensa Nacional, fue jefe de zonas y regiones militares en todo el país, de la 1, de la 3, de la 5, de la 7, de la 9, de todas esas él fue el encargado, tanto la parte que corresponde a Acapulco como la parte que corresponde a Jalisco, Zacatecas, Nayarit, lo mismo en Chiapas, fue director del colegio militar, fue un militar, ha sido un militar muy importante, y bueno, en toda su trayectoria ha tenido pues contacto con muchos grupos pues delincuenciales. Él reaccionó de manera muy violenta, muy airada, cuando le emboscaron a unos militares, siendo el secretario de la Defensa, en 2016 allá en Sinaloa. Dijo que la delincuencia organizada eran bestias, no eran humanos. Eso dijo, ¿no? Entonces dijo, todo el mundo pensó, pues es que lo está combatiendo terriblemente. Se refería a los que no eran de los que supuestamente él encubría o les daba protección. Necesariamente los expresidentes en estos 3 gobiernos de los que hablamos tendrían que saber o pudieron ser alertados. Por ejemplo, en el caso de Genaro García Luna, hay varios integrantes de ese gobierno que han compartido que alertaron al expresidente sobre los vínculos que tenía con el cártel de Sinaloa. En el caso del exsecretario Cienfuegos, ¿tenían manera los gobiernos anteriores, los presidentes anteriores, de no saber de estos vínculos? Es difícil saberlo porque en el caso de García Luna fue muy público. Muchos periodistas intervinimos en denunciar muchas de sus corruptelas, de sus shows mediáticos, de su manipulación de la opinión pública, del invento de bandas de secuestradores, etcétera, etcétera. El caso Cassés, todo esto fue muy público por parte de García Luna, al grado de que hizo una publinovela que yo llamo así, con todo, se llamó El Equipo, y la pagó en Televisa con varios capítulos para ensalzar la labor de la policía, incluso sobre el ejército y sobre la marina. Salvador Cienfuegos es otro tipo de persona, es otro tipo de funcionario, mucho más cauto, menos, expuesto a la opinión pública por su propia voluntad, y podría estar actuando más en los niveles poco conocidos.
Entonces son muy diferentes los perfiles de estas personas y por tanto Salvador Cienfuegos no fue muy señalado por sus nexos con el narcotráfico. Sí fue señalado como encubridor de los militares que cometieron el asesinato de 22 jóvenes en Tlaxcala. Sí. Sí fue señalado como alguien que no quiso investigar y no permitió que fuera investigado el ejército en Iguala, el 27 Batallón, cuando la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa. Pero son cosas muy diferentes. Ahí no estamos hablando directamente del narco, aunque los acontecimientos tengan algún nexo con el narco. ¿Y cuál es la penetración de integrantes del cártel, de cárteles del narcotráfico? Si estamos hablando de que por lo menos 2, 3 exsecretarios y del más alto nivel y otros exfuncionarios están señalados por tener vínculos con el narcotráfico, ¿podemos hablar en algún momento de un narcoestado como lo ha señalado el propio presidente López Obrador? Bueno, él habló de que hubo etapas en México en que estuvo esta situación de narcoestado o de narcogobiernos. Y escuchaba yo al hijo de Jesús Gutiérrez Rebollo, que fue el general que era zar antidrogas y que fue metido a la cárcel y condenado, murió en un hospital estando él ya muy enfermo, pero continuaba siendo un preso, porque según su familia, según su propio hijo, él lo que denunció fue la liga de la familia de Ernesto Zedillo, en tiempos en que era presidente Ernesto Zedillo, con el cártel de los Amezcua Contreras, que eran los zares de las metanfetaminas en Lima, y que por esa razón él, en vez de que le hicieran caso, fue encarcelado, y por tanto hablan de una vendetta, de una venganza dentro del propio gobierno. Él no tenía nivel de secretario de la Defensa, pero sí era el zar antidrogas. O sea, estamos hablando de otra persona muy relevante y las motivaciones para encerrarlo vinieron desde un sexenio anterior a los sexenios de ahora. Se menciona a los dos panistas y a Peña Nieto, pero desde Zedillo se había metido en el narcotráfico hasta los Pinos. Sí. Ahora, hablemos de corrupción. ¿Por qué todos estos avances en la investigación con Genaro García Luna, con el Chapo Guzmán, se llevan a cabo hasta estos niveles en Estados Unidos y en México parece que no avanza nada? Son métodos muy diferentes. En México las investigaciones no son de largo aliento, excepto cuando le interesa al gobierno. Aquí hubo operaciones limpieza en donde también hubo generales. Estaba el general Tomás Ángeles de Aguajare, que fue subsecretario de la Defensa, estuvo en la cárcel, pero salió libre porque era un invento. O sea, lo que le estaban imputando no era verdad, no se pudo comprobar ante los jueces y por eso salió libre. ¿Cómo salió libre Javier Herrera Valles, que era el comisario general de la policía? O sea, el brazo derecho en su momento que hubiese sido de Genaro García Luna, pero el propio García Luna lo echó fuera. ¿Por qué? Porque Javier Herrera Valles denunció las tropelías de García Luna, admitiendo a 7 de 12 jefes que no pasaron los exámenes de confianza, los metió de todas maneras a fuerza como jefes en la Policía Federal. Esto se lo escribió, se lo puso por escrito en más de 100 páginas a Felipe Calderón, y lo único que obtuvo fue ir a dar a la cárcel. Entonces, esa es la razón por la cual o son investigaciones de poco calado, de poca profundidad, de poco tiempo, o son inventos para ajustar cuentas dentro de la misma gente del gobierno. Y en Estados Unidos estamos hablando de esta operación Padrino que tiene más de 10 años en marcha. Eso es muy diferente. ¿Y qué se puede esperar en territorio mexicano a partir de estas investigaciones? Porque el Chapo Guzmán ya está en Estados Unidos, ya avanza, es otra historia ya pasada. Genaro García Luna incluso podría cruzar camino en este momento con el exsecretario Cienfuegos. ¿Cuáles son las cartas, los puntos clave que tendrían que moverse en territorio mexicano con estas investigaciones cuando vemos que los funcionarios de más alto nivel de sexenios anteriores están cayendo? Mira, hay que tomar lección de lo que está pasando, porque resulta que a los ojos del mundo,
El mismo juez, la misma Corte de Nueva York que condenó a cadena perpetua al Chapo Guzmán, la misma que está por juzgar en diciembre, en primera audiencia, a Genaro García Luna, es la misma que va a enjuiciar a Salvador Cienfuegos, al general. Por tanto, ante la opinión pública, los tres están en el mismo nivel, el Chapo, García Luna y Cienfuegos. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay diferencia entre capos abiertamente que no son funcionarios y funcionarios que, fingiendo estar al crimen organizado, cubren, lo protegen de toda la ayuda posible y muy probablemente a cambio de sobornos, de dinero, a cambio de colaborar con ellos y lavar los capitales así obtenidos de manera ilícita. ¿Y cómo queda México ante el mundo en términos de inversión, de confianza, de estabilidad, de combate a la corrupción, cuando vemos que esos funcionarios están siendo procesados en Estados Unidos? Bueno, yo no sabría decir cuál es la visión de los inversionistas, pero creo que ellos tienen otras valoraciones y no nada más un juicio o un proceso en una corte de Nueva York. Creo que evalúan muchas otras cosas, como lo que ofrece México, un territorio súper rico, una mano de obra barata, que puede competir en lo accesible con las de China o Vietnam, ¿no? O de Pakistán. O sea, la valoración de ellos no es a través de un juicio. Me parece que por eso los Estados Unidos ni siquiera están interesados en llevar a un expresidente mexicano a una corte, a un banquillo de los acusados en territorio de los Estados Unidos hasta ahora. ¿Y en México hay esa intención o persiste el pacto de impunidad entre presidentes? Yo creo que simplemente México debería tomar lección y hacer más caso de las denuncias ciudadanas, periodísticas y las propias denuncias de integrantes de las Fuerzas Armadas o de las policías civiles o de la Guardia Nacional para investigar en el momento preciso, oportuno, ese tipo de corruptelas que se denuncian, porque si dejas pasar los años, pues va creciendo la impunidad y cada vez menos se va a investigar. Entonces creo que eso es lo que le ha pasado a México. Se ha visto lento para cumplir con su propio deber. ¿Y este gobierno qué gana con estas detenciones? Bueno, para empezar está obteniendo la razón de lo que ha dicho constantemente, que se corrompió, que la podredumbre llegó hasta los niveles más altos en gobiernos pasados, y lo repitió hoy en la mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador. Él fue el primero que habló de narcoestado, narcogobierno en tiempos de Calderón, pero vemos que también en tiempos de Peña, si se confirman las acusaciones contra el general Cienfuegos. En fin, pues es ganancia desde el punto de vista incluso político-electoral. ¿Por qué? Porque quienes están apareciendo como los grandes corruptos no son de este gobierno. ¿Y tiene jiribilla? ¿Es coincidencia que a un año del Culiacanazo se dé este golpe en materia de seguridad, incluso cuando faltan también pocos días para la elección en Estados Unidos? ¿Es coincidencia o es una jugada política que están jugando con los tiempos electorales para asegurar la justicia? Yo creo que son coyunturas y que fueron coincidentes en este caso, porque la investigación, repito, de Estados Unidos tiene muchos años de estar ahí. Uh-huh. No estaba programado, vamos a decir, no me parece que estuviera estado programada la detención del general Cienfuegos, sino que él fue con su familia, en términos de no esperar ninguna detención, agresión ni acusación a Los Ángeles. Entonces, me parece que la casualidad no lo favoreció. Y de todos modos tal vez iba a ser buscado, pero no en este momento. Podría haber sido en unos meses más, ¿no? Entonces, los Estados Unidos conocen una investigación de largo alcance, incluso llegan a capturar a cientos de personas y llegan a congelar miles de millones de dólares en cuentas bancarias, como fue el caso
del cártel Jalisco Nueva Generación este mismo año, con la operación Dragón primero y la operación Agave Azul, en las que México participó de manera, pues, colateral o agregado, invitado de última hora, porque la investigación la inició Estados Unidos. Pues, yo creo que hay que tomar lección de que sí se puede, sí se debe investigar, pero en el momento correcto y no dejar pasar el tiempo. Ahora, ¿qué va a pasar en territorio mexicano, en las plazas que detentan estos cárteles? ¿De alguna manera viene otra etapa de reacomodo con estas grandes capturas? ¿O qué pasa? Siempre esos reacomodos, siempre hay el intento de dominio territorial, siempre hay el intento de tener hegemonía en las rutas del tráfico de todo tipo de sustancias ilícitas, pero que además van acompañadas de otro tipo de delitos, las rutas. Estamos hablando de la extorsión, del cobro de piso, del contrabando de mercancías, del tráfico de menores, del tráfico de mujeres, en fin, creo que eso sigue operando, pase lo que pase en una corte de Estados Unidos, pase lo que pase con algún funcionario alto del gobierno, pase lo que pase con un capo como el Chapo Guzmán, que ya está condenado de por vida, pero el negocio sigue. Por último, para concluir esta entrevista, en este momento, ¿cómo queda el expresidente Enrique Peña Nieto, el expresidente Felipe Calderón, el propio expresidente Vicente Fox con estas detenciones de funcionarios de sus gobiernos? Bueno, particularmente Peña Nieto ahora con el tema del general Cienfuegos, porque él lo tuvo los 6 años al frente de la Secretaría de la Defensa Nacional, y no es posible que no se haya dado cuenta de nada absolutamente de lo que se está dando cuenta Estados Unidos. En el caso de García Luna, muy particularmente en el sexenio de Calderón, porque fue el que lo elevó a los niveles altísimos de influir en las decisiones presidenciales, de participar muy activamente en esta guerra contra el narcotráfico, de utilizar esta guerra para ayudar a los grupos delincuenciales, según la acusación que hay en Estados Unidos, según lo que dijo el propio presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero en el caso de Vicente Fox ya está un poco más lejano, aunque ya era director de la Agencia Federal de Investigación, senador García Luna, pero no era un funcionario tan fuerte como lo fue después con Felipe Calderón. Entonces, pues sí los toca, pero repito, ellos no van a llegar a un juicio. Ellos, personalmente, un expresidente mexicano, no lo veo sentado en una corte de Estados Unidos. ¿Ni a Peña ni a Calderón los ve sentados en una corte de Estados Unidos? A nada. No le interesa a Estados Unidos. A Estados Unidos le interesa otro tipo de cosas, por ejemplo, controlar el tráfico, controlar los precios de las drogas, controlar el tipo de trasiego y las cantidades, el tipo de droga que es preponderante, la que más produce a nivel mercado, porque es un negocio, son pesos y centavos. Le interesan los presupuestos que su propio gobierno le da a la DEA, al FBI, a aduanas, pero los pelean porque ellos quieren más dinero para operar en todo el mundo. Entonces, esos intereses están por encima de los políticos que a nosotros pudieran parecernos importantísimos, a ellos no. Pepe Reveles, como siempre, un placer tenerte con nosotros. Muy buena tarde para ti. Con muchísimo gusto. Hasta luego. Hasta luego.